¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy. Como ustedes saben, cada mes tengo conmigo a Mónica Mertis de Data Cívica, en donde platicamos varias cosas, pero siempre centradas en su reporte Votar entre Balas, que sigue saliendo. Y me llegó el de marzo y dije, caray, esta sí no la imaginaba. Porque sea como sea, a ver, tenemos una elección muy grande en términos de reforma judicial, pero me parece que ahí la violencia va a ser menos vista, porque, ¿no? En términos de a quién poner, quién quedar, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ya vimos fueron arreglos, y, en fin, ya veremos qué pasa ahí, ¿no? Y va a ser una votación más pequeña, pero la verdad es que, pues sí tenemos elecciones en un par de estados que importan. Eh, y lo otro que me sorprendió es cómo habíamos creído que Sinaloa empezaba a descender y no. 50 eventos de violencia relacionados con el ámbito político en marzo. Eso es 25% más que en febrero. Ahí vienen las elecciones, ¿no, Mónica? Cuéntame. Sí, pues muchas gracias, Carlos, por la invitación, como siempre. Justamente en Votar entre Balas seguimos con la documentación. Lo que vemos, de hecho, en los datos que salieron esta semana, que corresponden al mes de marzo de este año, es que efectivamente vemos un aumento del 25% de los casos que documentamos en comparación con febrero, el mes anterior. Y eso, o sea, realmente siguen los casos ya, digamos, sin el contexto electoral, aunque tenemos otros procesos electorales ahora llevándose a cabo. Van a comenzar las elecciones del Poder Judicial, como bien decías, y también las elecciones en Veracruz y en Durango, ¿no? Que Veracruz particularmente es un estado en el que venimos documentando, pues, bastantes casos de violencia. Pero justamente como dices, ¿no? Sinaloa parecía que se estaba empezando a apaciguar un poco. Sin embargo, identificamos que durante marzo, Sinaloa y Guanajuato fueron los dos estados con mayor casos de violencia que documentamos en Votar entre Balas, que, recordando un poco para la audiencia, son casos que se presuntamente son por parte de los grupos de crimen organizado dirigidos hacia personas funcionarias públicas, algunas candidatas o candidatos, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, de Durango, que esta semana comienza el periodo electoral, bueno, de campañas. Exacto, formalmente el periodo electoral, pero en marzo ya vimos dos renuncias, por ejemplo, muy claras, ¿no? Que dijeron, a mí ya me amenazaron, tal, yo no quiero seguir en esto, ¿no? Exactamente. En marzo vimos en Veracruz eh, dos, eh, dos eventos dirigidos a personas candidatas de una alcaldía, ¿no? Anel Acevedo, que estaba contendiendo por candidata alcaldesa del municipio de La Antigua y renunció hizo un video, ¿no? Diciendo que había recibido amenazas. Y el segundo caso corresponde a Iván López, que quien era candidato a alcalde de Cozautlán de Carvajal, que también se retiró del proceso electoral debido a amenazas contra él y contra su familia, ¿no? El caso de Veracruz, justamente, pues bueno, esta semana arrancan formalmente las campañas electorales. Hay que ver qué va a pasar, pero bueno, como veníamos mencionando, pues ya Veracruz había sido un estado donde habíamos identificado distintos casos desde 2018. Es el tercer estado, de hecho, en donde más Claro. eventos de este tipo hemos registrado desde 2018. Y pues bueno, ahora vienen las elecciones y nuevamente habrá que estar pendiente de qué pasa. También, como decíamos, Sinaloa, pues bueno, este mes de marzo pues está entre los estados con más violencia que hemos documentado. Recordar un poco para la audiencia que lo que hemos reportado o documentado desde 2025 en este año ya acumulan 145 hechos de violencia criminal electoral. Como podrán recordar, no solamente hablamos de violencia letal, sino de amenazas, de secuestros, ataques a instancias, edificios, etcétera, pero, instalaciones, perdón, pero también, desafortunadamente, la mayoría de los casos se concentran en asesinatos, ¿no? Entonces, pues de estos 145 hechos, pues sí, varios de ellos se refieren a violencia. ¿Asesinato?
tal, asesinatos, y bueno, pues apenas va a comenzar formalmente el periodo de elecciones, de las campañas electorales para Veracruz. En Durango, que es el otro estado en el que hemos documentado, bueno, el que estamos registrando violencia que va a tener elecciones, no hemos registrado ningún caso hasta ahora. También recordar que nosotras cuando hablamos de violencia criminal electoral, pues al final de cuentas lo que podemos observar sobre todo son los asesinatos, ¿no? Por la propia Claro, naturaleza del fenómeno, es mucho más observable una violencia letal que amenazas, por ejemplo, que otro tipo. Sin embargo, bueno, por supuesto que esperamos que se mantenga así, ojalá que no haya ningún acto de violencia de este tipo, pero bueno, también eso nos genera otras preguntas, ¿no? Digamos, si lo que estamos viendo son las violencias, ¿qué pasa en aquellos estados en donde sabemos que sí hay violencia como Durango? Pero, ¿qué clase de que no acuerdos pasa ahora. hay que no están pasando ahora? Creo que Sinaloa nos da un buen ejemplo también. Es decir, Sinaloa es el primer lugar en marzo en el reporte, es el que más tuvo. Y lo voy a decir yo para que no lo tengas que decir tú. Este, a ver, está claro que hay un reacomodo de las fuerzas criminales que desde hace años dominan el territorio. Cuando digo territorio, quiero decir policías municipales, fiscalías, directores de administración, de tránsito en los municipios. Bueno, ese reacomodo, ¿no? Cuando unos ganan, otros pierden, tal cual de los dos grupos criminales principales en Sinaloa, hace que ahora las víctimas empiecen a ser gente asociada a lo político, aunque no vaya a haber elecciones, ¿no? Es Y es- decir, no, perdón, ¿qué crees? Ya ganamos nosotros, ¿qué no te has dado cuenta? Entonces, vete para allá, ¿no? Con amenazas, con violencia, como sea, ahora nos va a tocar a nosotros porque tú eras del equipo contrario. Como Durango, que bien lo dices, ¿no? Es decir, Durango es un lugar violento, etcétera, etcétera, pero de repente aquí no hay, a lo mejor porque pues se arreglan de otra manera, ¿no? Sí, justamente una de las hipótesis de las que, digamos, en las que nos basamos para la metodología y el trabajo de votar entre balas, es que cuando hay elecciones, o sea, las elecciones son un momento de reacomodo de las redes de protección que permiten que los grupos de crimen organizado puedan llevar a cabo sus actividades delictivas, ¿no? Es decir, de una u otra manera, hay ya sea una ausencia de Estado en estos lugares que ocupa los grupos de crimen organizado o una serie de redes de protección que se pueden ver de distintas maneras. No es que necesariamente haya un acuerdo explícito, aunque en muchos casos sí lo hay, ¿no? De dejar trabajar a los grupos de crimen organizado, ¿no? Por decirlo de forma muy sencilla. Las elecciones representan por la rotación y el cambio de personal de funcionarios públicos y de gobierno, ¿no? Del poder que gobierna, un momento o una oportunidad de reacomodar estas redes de protección o de apoyo, ¿no? Y en ese sentido, habrá algunos lugares, por ejemplo, el caso de Tamaulipas también es un caso interesante, en donde hubo elecciones recientemente y pareciera que hubo elecciones que fueron, bueno, el año pasado fueron las elecciones, pareciera que fueron Sí, elecciones relativamente pacíficas en un estado que es poco pacífico, ¿no? En el que pacífico. hay mucha violencia. Sin embargo, lo que vimos, que este es un caso muy interesante también para pensarlo, normalmente en México, a diferencia de las elecciones del Poder Judicial, las personas ciudadanas acuden con mucho entusiasmo al llamado de las elecciones a participar del conteo de los votos, ¿no? Esto es creo, un logro democrático importante en México. Normalmente el porcentaje de sustitución el día de las elecciones para quienes tienen algún tipo de cargo ciudadano es más o menos de 20%. Es decir, la gente que le toca ir a contar a las casillas Va, va, ¿no? Pocas de ellas no lo hacen. Sin embargo, en algunos municipios de Tamaulipas, por ejemplo, observamos que aunque hay relativa paz ese día, hay porcentajes de sustitución completamente anormales, por ejemplo, de 72% el día de las casillas, ¿no? Del día de las elecciones, a, de personas a que lo se... mejor alguien les dijo, oye, no vayas, A lo nosotros vamos a apoyar. mejor, u otras cosas que también se han documentado por algunos periodistas es que hay ciertos secuestros ese día, que bueno, a los 2 días regresan las personas, ¿no? Entonces, sin querer sugerir que el conteo de los votos está maleado, porque no creo que va por ahí,
pero sí hay otro tipo de control que se está ejerciendo por parte de los grupos de crimen organizado que podemos observar en aquellos lugares en donde pareciera que hay relativa paz, ¿no? Entonces, otra vez mencionaba, lo que vemos de violencia letal es en la punta del iceberg, ¿no? Lo que hay debajo es una serie de control político que quizás es más difícil de observar, pero que es posible que también esté existiendo en lugares como Durango, ya veremos qué pasa, pero en donde vemos que no hay mucho movimiento en términos de violencia, pero sí hay otras cosas que están sucediendo el día de las elecciones, ¿no? Mónica, en Morelos hay un ejemplo de un evento que me dejó el lado doctor, ¿no? Que es narcomantas ¿no? Y agresiones pues contra dos jueces, pues contra magistrados, ¿no? Sí, justamente ahora hablando de las elecciones del Poder Judicial, documentamos dos eventos de violencia criminal en Morelos. Una que fue un ataque en contra de la magistrada del Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Morelos, Cecilia Verónica López González, a quienes balearon su casa unas personas. Y la segunda, que es de la que estás hablando, es en contra de tres magistrados también de este mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en donde se colocó una narcomanta en la que se amenaza a los tres magistrados del tribunal, a quienes se les acusa de haber liberado a dos presuntos líderes sicarios implicados en un ataque en Anenecuilco a inicios de mes. Y la manta fue firmada presuntamente fue firmada por un grupo delictivo de la familia michoacana que presuntamente es quien hizo la Te dice manta. que me liberaste a estos que me atacaron, pues, ¿no? Es decir, mucho cuidado. Y sí, el evento me dejó así porque yo creo que eso pues empieza a lanzar mensajes en un momento que estamos, ¿qué? A un mes y pico de la reforma judicial, de la primera elección judicial, de esta renovación, que empieza también a mandar ciertos mensajes. Ya veremos qué pasa después de esa elección. Como siempre te lo he dicho desde que hacemos esto ya hace un rato, también hay que ver en Veracruz qué pasa después de la elección, ¿no? Porque De muchas acuerdo. veces, no sea así, antes tiende a hacerse, por desgracia, después. Porque además, déjenme decirles algo antes de que terminemos. Vayan al lugar de Data Cívica, vean los datos. No va bien el 2025 comparado con el 2024, ¿eh? Y mira que la elección es mucho más pequeña. Y mal marzo. Mónica, te mando un abrazo. Mil Muchas gracias. gracias. Pues sí, hay Hemos que ver puesto a qué lo pasa largo en del... los siguientes meses. Hay que ver qué pasa siempre, ¿no? Y aquí estaremos como siempre. Hemos puesto a lo largo del programa la página de Data Cívica donde pueden encontrar no solo el trabajo de votar entre vales, sino todo el trabajo que hace Mónica y todo su equipo por allá. Gracias, Mónica, que te va muy bien.